Después, relativo a lo que eran los procesos de creatividad, tenía que ver con un estilo de trabajo conducente, o sea, con una forma de trabajar que condujera a procesos creativos. Hoy vamos a ver algo de eso. Eh, una forma de investigación o de acercamiento más heurística. Recuerden que era de formas no tradicionales o no estructuradas. Y un estilo cognitivo apropiado quiere decir como una predisposición a ese pensamiento lateral o a la aparición y a la generación, a la provocación, como describe por ahí más específicamente de Bono, a lo que era el estilo cognitivo o el modelo mental que es requerido para generar procesos creativos o productos creativos. Y que va a depender de un entrenamiento. Esto es algo que se puede traer en forma innata, pero también se puede desarrollar. Ese entrenamiento, esa gimnasia, lo que te trae es la posibilidad de ir experimentando y evolucionando la capacidad de generación de nuevas ideas, y a su vez te va generando más experiencia, lo cual retroalimenta todo este proceso. Y después hay características de la personalidad, como la baja aversión al riesgo, o sea, la predisposición a asumir riesgos que puede tener alguien, y que eso lo que va a hacer es fomentar esos procesos relativos a la creatividad. Y por último, la motivación con la tarea, que tiene que ver con una actitud, habíamos dicho como dos grandes focos, ¿no? Una actitud intrínseca, una motivación intrínseca que nace de la persona, que tiene que ver con sus gustos, con sus pasiones, con sus talentos, con lo que esa persona define en su microambiente, y cómo lo predispone hacia esa tarea en particular. Y después de todo un contexto y de la influencia de ese contexto sobre la persona y sobre la tarea específicamente. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, vamos a ver el proceso creativo, que era, digamos, el output de todo este marco de trabajo, bajo la óptica de este modelo de componentes y de factores que interactúan. Van a ver, si recuerdan cómo era el modelo que presentamos con De Bono, ¿no? El primero de la incepción de la idea, de la incubación, de la iluminación, de la validación y de la presentación finalmente. Van a ver que tiene paralelismos. eh, entonces, pero no con la idea de que comparemos ni nada, sino para que vayamos viendo que hay denominadores comunes, que hay como un flujo, que después la idea de esto no es que ustedes apliquen exactamente paso a paso como este tipo de procesos, sino que puedan tenerlos como marcos de referencia y que los puedan adaptar a las situaciones, a los contextos en los cuales les toque desarrollarse, ya sea en forma dentro de la organización o en forma más casera, en ámbitos más cotidianos, más domésticos. Pero en sí van a ver que estos pasos y la iteración acá nos da más una sensación de flujo, y por ahí este análisis es más completo porque, poniendo a la luz la forma en que los componentes interactúan, por ahí nos da un análisis un poco más completo y complejo también de cómo el proceso creativo se puede desarrollar. Pero no digo que este sea mejor que el otro que habíamos visto, simplemente que a este le dedicamos más tiempo, y el otro también puede ser profundizado. Pero en sí no dejan de ser marcos de referencia, quiero que nos quedemos con eso. Este proceso creativo lo que va a describir es cómo alguien va a intentar ir incorporando todos estos componentes que hemos visto y utilizar la información, ¿sí? Desde un momento inicial de identificar un problema o un dilema y comenzar a analizarlo, hasta la presentación y la validación, y tratar de que todo ese proceso lo que decante es en una solución para ese problema, para ese dilema que se presenta. Y vamos a ver cómo esos tres grandes componentes, y un cuarto, si se quiere, en el contexto social como externalidad, van impactando entre cada uno de estas etapas. Bueno, la primera etapa, que corresponde a la identificación
del problema o de la tarea, lo que tiene que ver es con precisamente eso, ¿no? Presentar lo que vamos a, qué es lo que tendrían que haber armado para hoy, ¿no? Es presentar la tarea o el problema a resolver. ¿Qué es con lo que estoy enfrente? Y no es simplemente poner un título, sino es, más allá de que se termine plasmando en algo sencillo y simple de comprender, que sí podamos haber hecho un análisis para entender bien el origen de lo que va a ser nuestro proceso creativo, a dónde vamos a poner el foco, es entender bien qué es lo que va a originar nuestro proceso creativo, cuál es esa tarea, cuál es ese problema a resolver, que en una organización se puede materializar como una nueva forma de generar un contrato, una nueva forma de obtener resultados, una nueva forma de mirar un proceso que ya existe o directamente el hecho de hoja en blanco. Es decir, todo lo hecho hasta acá ya consideramos que está agotado y que no queremos, que queremos un cambio radical. Entonces es directamente partir desde nuestro problema, nuestro dilema a resolver en ese caso sería reemplazar el modelo actual de selección de personal, por decir algo. Entonces, ahí el equipo tendría que ponerse a pensar en, y siguiendo, entre comillas, este proceso, en una primera instancia, en entender bien cuál es la necesidad de ese problema. ¿Sí? Y desafiando permanentemente, como ya hemos dicho, ¿no? Esa cuestión de estar desafiando permanentemente lo existente, lo preexistente, e inclusive hasta descartándolo para poder generar una idea nueva. Acá obviamente la motivación juega un rol fundamental porque si esa motivación intrínseca que dijimos existe y en un alto grado, entonces el interés va a ser lo suficiente como para involucrarse en el proceso. Puede haber estímulos externos, ¿sí? Puede haber estímulos externos, pero es raro o es difícil o es menos probable que un estímulo externo a ustedes les genere el nivel de motivación comparado con la motivación intrínseca cuando surge de uno, por gusto, por interés, por lo que sea, en abordar una problemática para buscarle una solución. Cuando te traen un problema y te dicen abordalo, es diferente el nivel de motivación que generamos o que se nos genera a cuando partió de nosotros. Pero la motivación acá en este caso es fundamental y el contexto social está directamente, tenía, como ya hemos visto, generaba tenía una influencia directa en el aspecto de la motivación. Entonces, lo importante acá es entender que vamos a presentar un problema, que el grado de esfuerzo y de análisis y de detalle que podamos desarrollar en ese análisis, en ese desglose de la identificación, va a estar muy directamente relacionado con la motivación en la tarea. Y la motivación tiene que ver con determinar, como dice acá, que esto sea el inicio de una búsqueda de la solución como su continuidad. O sea, es tanto plantear el inicio de la búsqueda de esa problemática como la continuidad. No tiene que ser el motor, el arranque nada más la motivación. La motivación no tiene que ser solamente lo que dispare o lo que inicie este proceso, sino además que sea suficiente como para darle continuidad a todo este proceso, ¿sí? Porque si no, nos quedaríamos enseguida en las primeras etapas. ¿Vamos bien? Bien. Después pasamos a la parte de preparación. Una vez que ya hemos identificado el problema, que ya lo hemos analizado, tenemos que empezar a revisar cuáles serían esas, en todo el herramental cognitivo o de conocimiento que nosotros tenemos, o los involucrados en el análisis de esto, cuál es ese herramental al que vamos a echar mano para intentar ir entendiendo los caminos por los cuales vamos a ir analizando el problema. Más que analizando, vamos a ir tratando de generar las soluciones creativas. Entonces acá hay una gran incidencia de las habilidades de conocimiento, ¿sí? Acá vamos a preparar la respuesta, ¿sí? La duración de esta etapa va a estar influenciada por esas, la variedad de esas herramientas de conocimiento que tengamos, el nivel de conocimiento que tengamos
sobre esas herramientas, o sea, la profundidad de conocimiento que existan sobre esas herramientas, ¿sí? Y que además pueda ir trazando un poco en términos de alternativas. Nosotros en una primera instancia vamos a querer tener una exploración más horizontal, más de tratar de entender todas las posibilidades y todo el abanico de herramientas, de propuestas que puedan abarcar el ataque, la resolución de ese problema en particular que estamos analizando. Pero después vamos a querer que ese análisis, que ese proceso, en vez de seguir ensanchándose, tienda a angostarse para que podamos ir trabajando específicamente sobre un camino, ¿sí? Porque no vamos a plantear múltiples soluciones a un problema. Vamos a tratar de acotarlas por una cuestión de economía, si se quiere, del proceso. Bueno, esto está claro. Perdón, pregunto, ¿está claro esto? Sí, yo tengo una Veo consulta. caras de espanto. Si bien entiendo el grueso del Diga, proceso, nosotros no tenemos que aprendernos este proceso de memoria, ¿no? ¿por qué Es no? una consulta. Pregunto, ¿por qué no deberías aprenderlo este proceso? No digo de memoria, olvídate, yo nunca No, por pretendería eso de digo, memoria, pero ¿por qué si no bien aprender entiendo este el proceso? grueso del proceso, consultaba si hay que aprenderlo de memoria, porque me parece algo que no es tan lineal siempre, digamos. Por eso consultaba nomás. A ver, como dije al principio, no entiendo muy bien la pregunta, pero a ver si interpreto bien. Como dije al principio, son guías, ¿sí? Son procesos primero que están probados de que generan respuestas creativas, que es al producto que apuntamos a tener. Y por otro lado, son marcos de referencia, ¿sí? Entiendo que las cuestiones creativas suelen no ser lineales, pero sí suelen estar conducidas y sí suelen, a través de las técnicas, sugerir una secuencia tal vez de pasos que colaboran en la construcción de esa solución creativa. Son marcos de referencia conceptuales Claro, está y bien. después en sí a lo que hace a la materia está dentro del contenido. O sea, No, está bien, está bien. por eso te digo, no termino de entender bien a dónde orienta la pregunta. Si es a tomarlo como un esto se hace así, no, de Claro, a ninguna eso me forma. refería, digamos, si es así y así, digamos. Si es No, algo muy tan rígido, digamos. no. Y a ver, por ahí yo estoy yendo muy a lo conceptual de esto para que se entienda eh, cuál es el contenido de esta etapa, pero después en la práctica va a depender mucho del análisis de la situación en particular. O sea, estas son etapas que sí se deberían cumplir en un proceso creativo o, mejor dicho, cumpliéndolas, podríamos decir que estarías más cerca de generar una respuesta creativa, porque como vas a ver cuando terminemos de ver todo el proceso, cubre todos los aspectos, desde el análisis hasta la generación de una solución y Ok, la retroalimentación. Pero no, después plantearlo como la única alternativa o como que esto tiene que hacerse de esta forma, no. ok, gracias. Bien. Bueno, después viene, analizamos el problema, lo definimos, ¿no? Lo identificamos, lo analizamos nuestro set de conocimientos, de herramientas a las cuales vamos a aplicar, vamos a trabajar en la generación de la respuesta, ¿sí? Acá ya van a empezar a influir los procesos relativos a la creatividad, porque acá la respuesta no va a estar atada a ninguna fórmula, ¿sí? Acá va a depender todos esos, el componente de creatividad con todas esas cuestiones que decíamos, con la predisposición a asumir más riesgos, con un estilo de trabajo que sea conducente a generar respuestas creativas, de esa forma va a predisponerse o de esa forma debiera ejecutarse esta etapa. Eh, los caminos disponibles se analizaron en la etapa anterior y se exploraron cuáles eran las características relevantes a la tarea. Ahora, esas habilidades creativas
en lo que van a influir fundamentalmente es en esa posibilidad, en esa agilidad que va a haber sobre la búsqueda, en cuán flexible, cuán adaptativa va a ser, y la atención dada a determinados aspectos en esa búsqueda, ¿en la búsqueda de qué? En la búsqueda de la solución, ¿no?, que vamos a presentar. Y qué tan, eh, vieron que antes les dije que esa motivación tenía que servir tanto no para iniciar el proceso, sino también para sostenerlo. Bueno, ¿qué tanto va a poder ser continuada ese proceso de generación? La motivación por la tarea también va a potenciar esa habilidad creativa, en ese sentido, que esa misma fuerza de arranque que provocó que el proceso creativo inicie, también va a tener que alimentar a la capacidad creativa que se empieza a plasmar en esta etapa. Y el siguiente paso es, una vez que seleccionamos o que generamos esa respuesta, ese producto, cuando digo respuesta, es el producto creativo, ¿no? Validarla. Hay un montón de técnicas en donde vamos a analizar la respuesta desde el dominio, contra los conocimientos o contra el criterio relevante que hayamos definido dentro de ese dominio específico, dentro de ese marco de conocimiento específico sobre el cual se construyó la respuesta, ¿sí? Nosotros identificamos yo voy recapitulando para que por ahí en la agregación de todo el proceso se vaya viendo más claro. Nosotros identificamos un problema, lo analizamos. En ese análisis, aparte de entenderlo, una vez que lo entendimos, dijimos, bueno, ¿con qué herramientas puedo ahondar, puedo atacar este problema? Bueno, seleccionamos del set de herramientas, seleccionamos las que hayan sido o la que haya sido, y a partir de ahí empezamos a construir la respuesta. Y en esa respuesta, y con la utilización de esas herramientas, aplicamos más nuestras herramientas creativas. Entonces, de esa conjunción salió una respuesta específica. Ahora, esa validación, ¿sí?, esa validación de la respuesta viene a estar a retrotraernos, a ponernos, y no como un limitante, no como una restricción, pero volvemos a analizar o a juzgar o a evaluar esa respuesta en los términos de los criterios del marco de conocimiento, de las herramientas de conocimiento que elegimos para empezar a entender y elaborar esa respuesta. Pero lo que no quiere decir es que eso invalide la respuesta, porque puede ser que el producto, que lo que hayamos generado como esa respuesta, a pesar de que haya surgido de un determinado cuerpo de conocimiento que tiene unos determinados criterios, reglas, lo que sea, que puede ser la matemática, puede ser el diseño, puede ser el marketing, puede ser la finanza, lo que sea, que la respuesta desafíe o supere a los criterios o al dominio sobre el cual se basó esa respuesta, no la invalida, ¿sí? Esas son las creatividades, los productos creativos disruptivos. Ahí es cuando superamos realmente lo existente, que no se tiene que dar necesariamente en todos los casos, ¿eh? No necesariamente se tiene que dar en todos los casos. En la gran mayoría de los casos, la respuesta creativa, lo que hacemos es juzgarla en términos de los conocimientos, el marco de conocimientos desde el cual se fundamenta, si se quiere. Acá lo que se va a terminar de definir es si esa respuesta o si ese producto va a ser apropiado, va a ser útil, va a estar alineado con el objetivo de este proceso creativo, ¿sí? Entonces, dentro de nuestro proceso, cuando llegamos a esta parte, ¿sí?, por eso ven, la influencia en esta parte es más de las habilidades propias del dominio. Y después lo que resta es entender, a partir de esa validación, cómo concluye o cómo se retroalimenta este proceso. Si el test, como dice en la segunda oración, ¿no?, si el test pasó de forma correcta o perfecta, como dice ahí, y perfecta entiéndase que esté totalmente de acuerdo con el objetivo. Hay una palabra o un concepto que por ahí es muy técnico, pero está bueno que lo vayan viendo, que se llama criterios de aceptación. ¿Qué son los criterios de aceptación? Son
como los fundamentals, como los puntos que sí o sí tienen que cumplir una idea para ser evaluada, para que al ser evaluada pueda ser aceptada como funcional al desarrollo o al requerimiento que se solicitó. Entonces, esa perfección tiene que ver con eso, con estar alineado a el objetivo de ese proceso. Entonces, si el test dice, sí, cumple con los criterios de aceptación, entonces el proceso ahí finaliza. Ahí llegamos a un posible final. Si por el otro final es, si el test demuestra un fallo completo, ahí también termina, porque evidentemente en el proceso de identificación o en el de la generación de la respuesta hay algo que fue erróneo y esa respuesta se descarta. Lo que podría suceder es que no que se reinicie, sino que tenga que recomenzarse o volver a pararse, ponerse de cara al problema para entender en dónde se partió, en dónde se hizo por ahí hacer la ingeniería inversa, para entender en qué paso se generó el desvío. Pero normalmente si la respuesta está totalmente equivocada o no genera o no alcanza a cubrir ninguno de los criterios de aceptación, ninguno de los aspectos que se espera que cumpla, el proceso se puede descartar. Pero si por lo menos que es la mayoría de los casos, ¿no? Se han generado respuestas que satisfacen alguno de los criterios, entonces lo que se busca es reiniciar el proceso desde el paso 1 y volviendo a iterar todos los pasos. Acuérdense que la iteración o la incrementalidad, como habíamos visto, por ejemplo, en las metodologías ágiles, era volver a repetir los ciclos agregando más valor. Generalmente lo que sucede en las organizaciones y en los procesos creativos dentro de las organizaciones es que este último escenario es el más común, en donde no se alcanza en forma completa la aceptación ni tampoco el descarte. Entonces, se evalúa también qué nivel de cumplimiento de esos objetivos alcanza la respuesta y dependiendo de una serie de factores, como por ejemplo la motivación también, ¿sí? Porque si todo ese proceso fue muy desgastante y llegamos a un porcentaje muy bajo de cumplimiento, va a ser más difícil que el equipo, la persona o la organización vuelva a reiniciar ese proceso con la misma intención inicial de generar esa respuesta creativa. Es probable que tal vez se pueda evaluar de descartarlo. Pero en muchos otros casos también, cuando hay un grado aceptable, razonable, de acercamiento a ese objetivo, se puede reiniciar ese proceso y todo lo que se generó, todo ese porcentaje que se haya materializado en ese conocimiento aceptado que se haya materializado en ese porcentaje de cumplimiento, va a ser volcado como un nuevo conocimiento. Entonces eso lo que tendría que venir a hacer es a ahorrar caminos en la etapa de continuar refinando y evolucionando la respuesta, ¿sí? Entonces, este es el escenario más común dentro de las organizaciones, en donde ante un determinado problema se hace un análisis, se hace una identificación, se trabaja con las herramientas que existen a mano, con las herramientas de conocimiento que existen a mano, con las técnicas, se generan respuestas y esas respuestas se empiezan a validar y esas validaciones generalmente indican que hay que evolucionarlas. Y esa evolución implica volver a generar ese proceso, ¿sí? Hasta que nos vamos acercando, hasta que esa brecha se va reduciendo de tal manera que llega un punto que o la respuesta es tomada con un porcentaje de aceptación total o muy alto que hace que finalmente se valide esa respuesta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. ¿Alguna duda? Martín, ¿podrías poner la filmina del paso uno y 2 que quiero leer una cosa? Diga. Listo, gracias. Bueno, ¿alguna duda sobre esto, Pedro? ¿Algo que te quedaba? ¿No? No, no, ¿Pedro? no, perdón, perdón, no, no, justo había apagado el micrófono. No, está bien, está claro. Gracias. Bueno.
de nuevo, esto es un marco de referencia. La novedad o lo que me interesó de esto es toda esta cuestión de loop o de iteración, de iterativa, de refinamiento que supone, y más allá de que no lo haces pensando en, uy, ¿qué tan motivado estoy para iniciar la tarea? O sea, estas no son cosas que se estén analizando en forma consciente permanentemente, aunque tampoco está mal entenderlo y hacer una evaluación de, por ejemplo, de esto, de cuáles son las habilidades de dominio que tenemos para afrontar un problema de esto, porque es algo que, si es un problema de finanza y hay 5 personas que están en el equipo y ninguna tiene conocimiento de finanza, y va a ser más difícil acercarse a una solución que pueda servir, y en términos de creatividad, ¿no? Porque acá, en la validación, con esta concepción de la creatividad que estamos planteando, va a haber un público, va a haber alguien que lo va a estar validando con conocimientos relacionados a los que se identificaron en el problema o en la tarea, ¿sí? Eh, y sobre los cuales se debería construir esa solución. Entonces, hacer esa evaluación de cuáles son las habilidades que hay disponibles nos puede servir para incrementar la capacidad de habilidades de dominio de un equipo, por ejemplo, ¿sí? Eso sí se hace y se hace en forma consciente. Después, los procesos relativos a la creatividad también se pueden evaluar y se pueden medir, si se quiere, no la creatividad en sí, pero sí el nivel de producción que un equipo genera, y de esa producción cuáles son las ideas que finalmente son aceptadas y cuáles no. Eso se puede de alguna manera medir en las organizaciones, y pueden representar un parámetro que sirva para ir ajustando pasos o especificidades dentro del proceso. En sí, después la última etapa de terminar con un resultado definitivo, por ahí es la menos importante, porque en sí lo que hay que hacer es entender si alcanza o no alcanza esos criterios definidos para validarlos. Y es una consecuencia de este proceso y del anterior y del anterior. Eh, Acá lo importante está dado claramente, la columna vertebral está dada entre el paso 1 y el paso 4. Pero bueno, es un proceso que ustedes deben tenerlo presente, porque es un proceso a partir del cual, siguiendo este paso a paso, podemos abordar a respuestas creativas. Después, como dijimos, adaptándose a las necesidades y al contexto y a la especificidad de cada una de las situaciones, ¿sí? Bueno, antes de iniciar esta parte práctica vamos a presentar la técnica de lo que son los 6 sombreros para pensar. Es una técnica desarrollada, una técnica de generación de ideas creativas generada por Edward del Bono. Vamos a las presentaciones de ustedes. Ahí lo que tienen que hacer es el representante de cada grupo, o el que ustedes decidan, hacer la presentación, compartir pantalla y explicar un poco cuáles son las problemáticas a las que abordamos, las que abordaron, y cuáles no hoy, pero para la clase que viene van a trabajar sobre una de ellas ya directamente. Pero bueno, dale, vamos si quieren con el grupo de Manuela, Joaquín, Iñaki, Agustín. ¿Quién va a presentar? No tengo de ese grupo, no tengo nombre ni representante, ni referente, digo. Ahí les reenvié el mail, profe. Ah, bueno, no me llegó nada. De nuestro grupo, el representante es Mariano, pero no sé si está conectado. No, me parece que no. Bueno, ¿quién toma el tema? Bueno, yo lo tomo. ¿No? Presente. Para que... Bien. Ya voy a esperar. Sí.
Ahí me llegó el mail, Verde. Agustín. Genial. Pero te está faltando un nombre. Platz, me habían dicho. Y no veo el mail de él. Ahí ya pude compartir la pantalla, no sé si se ve. Muy bien. Bueno, el nombre quedó Bake Off, pero no sé, estaba como joda y creo que quedó. No teníamos nombre decidido. Ok. Bueno. Bien, planteamos 3 problemáticas que pueden suceder. Bueno, una era disminución de las ventas debido a la pandemia, Ujú. aumento de la competencia, la segunda, y la tercera, ineficiencia en la comunicación. Para las 3 planteamos una solución creativa para poder resolver estos problemas. Bien, la primera, que era la disminución en las ventas debido a la pandemia, en la parte de preparación, bueno, pusimos, debido a la cuarentena se produjo una disminución notable de las ventas. En la parte de incubación, pensamos soluciones respecto a un emprendimiento de pastelería, así que pensamos soluciones de qué cosas se podían hacer para incrementar las ventas. Una fue desayunos a domicilio, reducción en el tamaño de los productos y packs de cumpleaños. Todo esto fue pensado a través de la problemática que era la pandemia y la baja en las ventas. En la parte de iluminación, se toma la decisión de incorporar los desayunos a la cartera de productos. Decidimos que es buena opción, así que se toma el desayuno. Verificación, con la incorporación de los desayunos a domicilio se alcanzaría nuevos clientes con los que no se tiene contacto actualmente, o sea, ampliaríamos la segmentación dentro del mercado. Entonces esa es una forma de darnos cuenta que puede llegar a ser viable la solución de ampliar los productos. Ahí, perdóname que te corte, Sí. pero me parece que hubo un desentendimiento con la Bien. consigna. La idea de hoy es presentar solamente los 3 problemas, las 3 problemáticas. No era la idea generar las propuestas. Bien. Las propuestas las vamos a desarrollar a lo Claro, largo de la aplicación de una serie de técnicas. bien. Claro, Bueno, nosotros No es la idea. entendimos en la consigna que había que plantear, o sea, una solución al problema, porque decía claro. plantear una solución creativa. No. Sí, nosotros también. Claro, la consigna, perdón, decía... Pero miren, presentar al menos 3 situaciones o dilemas sobre los cuales desarrollar el proceso creativo para producir una propuesta novedosa, pero no la propuesta generarla hoy, pues no tienen los elementos como para poder desarrollar la propuesta. Esta forma en la que ustedes lo están planteando acá no es la manera en la que se desarrollan cada una de las etapas. La idea es que vayamos trabajando cada una de las etapas a lo largo de y con la aplicación de diferentes técnicas para que podamos ir abordando una solución al final de la cursada. Bien. ¿Sí? Nosotros lo que entendimos fue eso, nada, que eran las 3 propuestas con una solución ya. Claro, como decía, sobre los Sí, cuales posibles desarrollar... soluciones a los problemas que habíamos pensado. Claro. Eso fue lo que entendimos. Una vez que lo hicimos, Claro. después nos dijeron, che, no había que hacer eso al final, y bueno. Bueno, está bien. Lo dejamos. Ante la duda, consulte a su médico. No, está bien, no pasa nada. Pero digo, lo que tienen que hacer y lo que no han realizado es tratar de conseguir más información sobre esa. Igual está bien. Volvé a la presentación, Manuela, por favor.
Ah, ya la saqué. Bueno, ahí vuelvo. Vuelve. Está bien, y estas cosas está bien que sucedan y está perfecto que se planteen, y acá no estamos evaluando nada. Simplemente estamos viendo lo que se planteó y estamos en estas etapas de refinamiento e iterativas. ¿Sí? Sí, acá está. Lo de- Tenés que compartir nuevamente. Ah, bien. No, porque había puesto. Ah, ahí está. Bien, ahora se Bien. ve. Sí, entonces vamos al segundo slide, al primer slide primero, perdón. Bien, sería esto entonces. Bien, Las tres entonces, problemáticas. lo que tienen que hacer ahí ahora, que me parece que están muy bien planteadas las problemáticas ante entiendo yo, ahí por ahí lo que faltaría es un poco de contexto de la organización o de sobre qué es que se plantea la disminución de las ventas, el aumento de la competencia o la ineficiencia en la comunicación. Por ahí habría que dar un poco más de contexto en ese sentido, como para entender sobre qué está aplicando eso. Sí me resultan un poco contradictorias las dos primeras problemáticas entre sí, ¿no? Disminución de las ventas por un lado y aumento de la competencia. Por ahí tendrían que buscar explayarlas de alguna manera como para que se entienda si no son mutuamente excluyentes. Como por ejemplo, no sé, las ventas disminuyeron en la pandemia o durante la época de la pandemia y explican en dónde o en qué han visto repercutir esa disminución o cuáles son las causas que ustedes han analizado. Y el aumento de la competencia, ver de qué forma exponerlo para que se entienda que son cosas que no están relacionadas o que no son, como dije, mutuamente excluyentes. Y después la ineficiencia en la comunicación, es lo mismo, o sea, lo que quiero que puedan detallar un poco más es en el análisis de esas problemáticas. ¿Sí? Sí, que no sea un problema tan genérico, sino algo más específico. Algo, un porqué, digamos. Claro, que digan por qué ustedes lo están planteando como problemáticas, por qué estas tres cuestiones que están planteando ustedes están impactando de forma negativa en la organización que ustedes están analizando y sobre la cual después vamos a tener que trabajar para generar alguna propuesta creativa. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bien. Genial, chicos. Bueno, han sido los conejillos de India, así que bravo por eso. Bueno, gracias. Vamos al siguiente grupo de Dolores. ¿Quién va a presentar? ¿Presento yo, chicos? Dale. Ustedes son los Creativin. ¿Cómo era? Profe, una pregunta. ¿Tengo que apretar donde dice presentar ahora? Sí. ¿Y ahí qué se ve? ¿Algo? Todavía no. Todavía no, Delphi. A ver. Es la flechita que va para arriba. Ahí vamos. Y ahora sí. ¿Y qué parece? No entiendo, perdón, nunca lo hice. Ahora tenés que ir a la solapa de donde está el slide. Ahí, perfecto. Y ahora, ¿Ahí? eso. Y ahora andás sobre el botón arriba a la derecha que dice presentar. Ahí está. Genial. Bueno, nosotros medio como que también lo planteamos como el grupo anterior, no sabía que había que poner solo el problema, pero debido a la pandemia, más que nada la cuarentena, nadie se podía probar la ropa en los locales, entonces todos tuvieron que, la mayoría, comprar online sin verlo, sin probarlo. Por más que tengan cambio, es una dificultad porque a todos les, o sea, si no se pueden probar es muy difícil que te quede perfecta la ropa. Entonces planteamos el hecho de crear un espejo digital que puedan probarse la ropa de manera más virtual, digamos. Tanto en Bien, sus casas. la problemática acá es un comercio de venta de ropa no puede llevar adelante el proceso de venta probar. convencional será. Sí. Claro, y eso Bien. además disminuye bastante las ventas en los locales. Bien, bueno, pero ahí tienen que trabajar en identificar bien cuál es el problema, la disminución de la venta, la calidad en la atención,
entender bien dónde está el problema. Sí, la tardanza también con el tema del delivery, que hubo muchos problemas con eso. Y, bien, nos acabamos... Por eso, trabajen bien en identificar el origen de esas problemáticas. Bueno, una es esta, la otra, ¿cuál es? O las otras, mejor dicho. Pasa, Delphi. Ah, esto es para otro tipo de organización. No, Sí, hicimos tres problemas diferentes. Bien, de O tres sea, organizaciones diferentes. Sí, claro. Ok. Bueno, si quieren yo explico esta parte. Bueno, es un emprendimiento que hace artículos de decoración que usan hilo de algodón. Entonces, tiene bastantes descartes que generalmente se tiran a la basura, que serían los recortes después de emprolijar los productos. Entonces, para evitar tirarlos, habría que buscar distintas soluciones. Entonces, ahí planteamos que tienen dos tipos de sobrantes que no se pueden usar para productos. Unos serían los menores a 10 centímetros y los otros entre 10 y 20. Los de menores a 10 planteamos que se pueden usar para un relleno de un almohadón, que las fundas de almohadones son un producto que se vende. Entonces se podría usar como, ya sea para mostrar la funda, usando los sobrantes para hacer el relleno, o bueno, si se generan muchos sobrantes, ya se puede vender el almohadón completo en vez de la funda sola. Ok. Y después los sobrantes entre 10 y 20 centímetros se usan para hacer llaveros que van de regalo con las compras. Bien. Lo mismo que antes, vamos a quedarnos con la etapa anterior del problema como para hacer una investigación un poquito más profunda. Bien, y la tercera problemática que encontramos fue el hecho del mal funcionamiento de los correos. Vimos que hay mucha tardanza y largas filas por todo este tema, bueno, seguramente también aumentó por la pandemia. Entonces, la problemática sería las largas colas para el envío de paquetes que tenemos en las oficinas de correo. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, acá la complejidad que se les presenta a ustedes es que son de tres organizaciones distintas las problemáticas. Entonces, trabajen un poco más para presentar más análisis, si bien está bien contextualizado, pero trabajen un poco en refinar la propuesta, no la propuesta, sino la presentación en términos de dar más contexto o de más información, nutrir de más información a las problemáticas, ¿sí? Sobre las cuales después vamos a hacer el descarte y definir una sobre la cual ustedes trabajen. Diga. ¿Y esto te lo enviamos por escrito? Porque como habías dicho 7 minutos, tampoco se podía ampliar demasiado. No, está claro. Okay. Sí, ahora vamos a decir los próximos pasos de lo que es esta actividad, pero sí, incluye el hecho de que lo bajen a un PowerPoint tradicional y que lo acompañen después con un pequeño documento que amplíe o que explique cada una de las... La presentación es más a los términos didácticos de esta dinámica y después sí acompañarlo con un documento. Genial. Bueno, muy ¿Sabes bien. compartir la pantalla? Sí, señorita. Ah, genial. Muy bien los Creativin. ¿Creativin está bien dicho? Bien. ¿A qué se debió el nombre? Creatividad pura. No hay explicación. Bueno, vamos con el tercer grupo que me voy a adelantar. No sé cuál es el nombre del último grupo después, el de Clara, Agustín, Baltasar, pero me pareció muy bueno el nombre que eligieron. Jaco, vos sos el referente, ¿no? Del grupo COVID. Muy en tendencia, pero me pareció muy bueno el nombre. Muy bien, te felicito. Bueno. ¿Cómo fue la génesis de ese nombre? No, yo tengo que admitir que yo estaba en contra del nombre, así que no me puedo hacer cargo de nada. ¿Por qué? ¿Contra qué te ponía en contra? No sé, podía llegárselo a tomar. Claro, podía llegárselo a tomar mal a alguien. Es como, imagínate, le poníamos ese nombre y me decís, mi tío falleció de coronavirus. Y por ahí no era el ejemplo que tenías que usar ahora, Jaco. Claro.
Guillermina, ¿qué ibas a decir? Que surgió porque nuestro grupo de WhatsApp se llama VIP. Y entonces, bueno, COVID, y dijimos, bueno, COVID, y nada, quedó. Pero así, había algunos que decían que no daba, pero bueno, ya fue. No se nos ocurría otro. Muy bien, muy bien. No, está muy bien. Bueno, Bueno, avanti. empiezo a presentar. Bueno, como la consigna era básicamente presentar los problemas o los dilemas que se nos ocurrían en cuanto al ámbito empresarial, nos ubicamos en la primera etapa del proceso creativo que habíamos visto en las clases anteriores. Como primer problemática, seleccionamos de lo que sería la industria hotelera, lo que es la escasez de reservas de alojamientos turísticos para lo que sería temporada de verano por la incertidumbre que se provocó por la pandemia. Obviamente, esta es la problemática que identificamos y si bien hablamos algunas opciones de solución, no las desarrollamos. Seleccionamos la segunda problemática que tiene que ver con el mercado inmobiliario y es la imposibilidad de mostrar presencialmente las propiedades a los posibles compradores, más que nada por el tema de que muchas veces los compradores de viviendas son de otras localidades y hay muchos problemas con el traslado, porque si bien dentro de una misma ciudad se pueden mostrar las propiedades, en cuanto a lo que es distancia por el tema de los controles y demás, está bastante complicado. Y si bien es un problema más afirmado, más reforzado por la pandemia, es un problema que ya existía con anterioridad, si bien no era tan fuerte. Y la última problemática que seleccionamos fue lo que es el ámbito gastronómico, es el sobrante de mercadería en los diferentes comercios, que por lo que estuvimos charlando hay bastantes experiencias cercanas y conocimiento sobre esto, de esta problemática. Esas son las tres problemáticas que seleccionamos. Bueno, bien. La misma recomendación o la misma observación que para el resto de los grupos. Van a tener que profundizar un poco más y ahora vamos a ver de qué forma profundizar un poco más en la exposición de los casos como para poder arribar en el descarte a cuál va a ser la iniciativa sobre la que van a trabajar, ¿sí? Pero está muy bien. Ok. Perfecto. Gracias. Bueno, y el grupo de Clara, Agustín, ¿quién va a ser el referente? Yo presento. Bien. A ver. Un segundo. Ahí me falta, en el mail que me mandaste, me falta el mail de Bautista. ¿Se ve ahí? Sí, me falta tu mail, Bueno, es bautistaplat. Ahí te lo paso por acá. Dale, pásamelo, Agustín, cuando puedas. Bien, avanti. Bueno, no, está en PDF, así que no va a ser con la presentación en pantalla completa. Para empezar, no tenemos nombre de grupo aún, todavía, porque estamos en proceso creativo de crearlo. No te lo crees ni vos para continuar. No me lo creo ni yo, pero bueno, igual pensamos, pero no se nos ocurre nada. Chicos, es un nombre de grupo, por favor. Y tenemos uno del grupo que quiere poner Bangkok, pero bueno, no estamos totalmente decididos. Bueno, la consigna que se nos fue dada, bueno, ya la habías mencionado vos hoy. Después, una de las primeras problemáticas, planteamos varias, porque como éramos varios en el grupo, cada uno por ahí quiso dar su perspectiva. La primera problemática es la gastronomía, que es algo muy, muy hablado últimamente por el tema del COVID. Y bueno, la problemática es que al tener que cerrar todos los restaurantes y todo lo que es relacionado a la comida, se empezaron a buscar soluciones como Takeaway o por ahí algunas aplicaciones de celulares como Globo, Rappi, Pedido Ya. Y bueno, se plantea la problemática básicamente de cómo afrontar ahora todo lo que se viene, porque posiblemente todavía no abran los gastronómicos, así que bueno, esas son las primeras problemáticas, y planteamos las dos soluciones de Takeaway y Delivery como alternativas que se están usando, no como la final.
Ujú. Después un caso parecido, pero esto va más relacionado a lo que es Perdón, importación. no terminé de entender la problemática ahí. La Sí. problemática es ¿Cómo salir adelante y cómo saber empezar a tener utilidades y ganancias a partir de cerrar cada uno de los bares y restaurantes? pero la problemática, ¿cuál es la imposibilidad de llevar adelante el proceso De generar de riqueza, venta? claro, de generar valor a lo que están haciendo. Sí, pero lo veo como muy a alto nivel eso, por ahí lo tendrían que bajar más al plano de algo concreto, decir, qué sé yo, disminución de las ventas o Ok, baja de operaciones, algo que lo podamos tangibilizar y decir, bueno, el problema va a estar orientado eh, a recuperar ese nivel de actividad o ese nivel de ventas o de... ok, ¿Sí? perfecto. Bien. Bueno, la segunda es relacionada al tema café, ya que la importación de los granos está siendo afectada por las políticas gubernamentales y básicamente no se está pudiendo sustentar los gastos. Eh, bueno, esa es la segunda problemática y es ver qué proceso creativo se puede realizar para buscar u otros importadores o otro tipo de alternativa local. Bueno, Bueno, después el tema de comunicación, se nos ocurrió más que nada pensando en todas las empresas que hoy en día están teniendo problemas con los cambios que hay alrededor del mundo y más que nada lo que refiere a comunicación, imagen, ya que muchas empresas tienen por ahí varias sucursales alrededor del mundo y no pueden aplicar la misma comunicación en una que en otra. Entonces, ¿qué puede llegar a hacerse para que eso no suceda, como si fuese, por ejemplo, distintos departamentos en cada uno de los países? Un ejemplo puede ser lo que pasó hace poco con Carrefour, que hizo una publicidad en la que se empezó a decir que era machista, porque creo que había un nene que tenía un juguete de construcción o de autitos y la chica tenía una escoba, una cosa así. bien. Eligieron problemáticas de mucha complejidad, ¿eh? Sí, ¿no? Pero bueno, está bien, es la elección, me parece bien. Bien. Bueno, muchas Pero gracias. hay más, hay Sí. dos Ah, o ¿hay tres una más. más? Bueno, Sí. bien, bien. Bueno, las compañías de seguros, acá no me acuerdo quién es del grupo que lo mandó, por ahí sabe un poco más del tema, pero por lo que hablamos, básicamente los seguros están teniendo el problema de que la gente está prefiriendo compañías de seguro cooperativas y eso hace que empiecen a perder mucho peso las privadas, en líneas generales. Bien. Después, con respecto a la ganadería, las problemáticas, bueno, con respecto al COVID y una de las cosas que se está haciendo, que es empezar a meter todo lo que es los productos vía streaming, vía redes sociales y cómo solucionar también todo ese tema. Bien. Y finalmente, un ejemplo de lo que está pasando también con respecto al COVID, que es básicamente el tema de no poder realizar test drive para la venta de vehículos. Y una de las alternativas que se está empezando a tener en cuenta es con la tecnología 360 crear lo que es el test drive de manera virtual, pero la problemática más grande es que la persona no tiene la sensación de sentir que está dentro del vehículo, ya sea por el olor, el movimiento, todo. Bien. Y bueno, eso es todo. Muy bien, chicos. Bueno, las mismas recomendaciones. Tienen más propuestas sobre las que trabajar. Por ahí yo les sugeriría hacer un refinamiento para tratar de acotar un poco el alcance, porque hay algunas que son muy, muy, muy genéricas, Muy generales, sí. muy generales, y les va a resultar después más complejo, más complicado desarrollar todo el proceso, ¿no? Porque van a arrancar con un espectro muy, muy amplio. Pero bien, muy, muy, muy bien. En realidad, todos muy bien. Felicitaciones a todos. La verdad que muy buenas presentaciones todas. ¿En qué hay que trabajar ahora?
es fundamental, y lo dijimos en la primera clase, que todos estos procesos tengan un fundamento de valor, de entrega de valor. Entonces, es muy importante que trabajen sobre la generación o la etapa en este momento de recolectar la información relevante. Y cuando dijimos valor, siempre lo asociamos como concepto subjetivo, perdón, sí, como un concepto subjetivo a esa valoración que alguien, un tercero, le otorga a la idea que ustedes van a presentar, ¿no? A la propuesta creativa que van a realizar. Entonces, ustedes tienen que acá tratar de ponerse en los pies del usuario, de la persona que está sufriendo esa problemática y que a partir de la solución que ustedes van a crear, esa persona va a percibir ese valor. O sea, reformulen, no reformulen, mejor dicho, repiensen las ideas, las problemáticas que ustedes trajeron desde esa óptica, y busquen información relevante respecto de datos, información que pueda servirles para lograr ese entendimiento del problema. Y a partir de ahí, y háganlo con el criterio más estratégico que ustedes quieran aplicar, sobre la cual tengan más conocimiento disponible, háganse de esa idea como la idea sobre la cual trabajar y empezar después a formular la problemática, la propuesta. Entonces, tarea para el hogar. Las presentaciones, orientarlas más a la presentación de las problemáticas solamente sin pensar en las soluciones, porque las soluciones que ustedes pensaron ahora las pensaron con menos información que la que van a tener ahora cuando hagan esta tarea de investigar más, para obtener más info respecto de las problemáticas. Y esa investigación y esa identificación de la problemática, háganla poniéndose en la piel del usuario final, ¿sí? Con ese concepto de usabilidad que venimos trabajando en otras materias y que hemos hablado, porque ese usuario va a ser el que va a terminar validando el valor, la utilidad de esa idea que ustedes propongan a través de estas propuestas. Les iba a decir algo más y se me fue de la cabeza. Bueno, reformulen. Entonces, tenemos que elegir una sola. Por ejemplo, nosotros que pusimos 3. Van a terminar distintas eligiendo. empresas, Exacto. Van a terminar eligiendo. Van a recabar información. No descarten, no hagan el descarte sin haber hecho la investigación. Tómense ese trabajo de hacer la investigación, porque a partir de ahí van a tener el contraste real sobre la cual van a tener más disponibilidad. ¿Sí? No se queden con una hora para decir, bueno, listo, descartamos esta, así limitamos la investigación a una sola. Háganlo a conciencia de ver qué información reúnen respecto de cada una de las problemáticas, pensando en este concepto de usuario final y sobre el cual van a generar esas propuestas. Y no me puedo acordar de otro que les iba a decir. Bueno. Acompañen la PPT y acompañen con algún tipo de texto en el cual expliquen, fundamenten las fuentes de información, que fundamenten en qué justifican o en qué basan la identificación de esas problemáticas como tales, ¿sí? Y después, cuando elijan la problemática que elijan, ¿por qué por qué seleccionaron esa problemática? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Profe, ¿te hago una pregunta? ¿Cómo? ¿Tenés la fecha de los parciales? Sí. A ver, un segundito, ya te digo. El primer parcial es el 30 de septiembre y el segundo es el 18 de noviembre. ¿Sí?
Bárbaro, gracias. Bueno, vamos a revisar rapidito, después lo vamos a seguir profundizando. Pero esta es una técnica bastante común en las organizaciones, que se llama la técnica de los 6 sombreros para pensar, o los 6 sombreros pensantes, y que se aplica en grupos, sobre todo, que tienen que afrontar procesos de creatividad. Entonces, como parte también de estas primeras etapas de Dynamic, de estas primeras etapas del proceso creativo que vamos a seguir para generar esta respuesta creativa, esta producción creativa, esta técnica específica la vamos a aplicar en estas primeras etapas. Pero vamos a ver de qué se trata antes de pasar a entenderla. Bueno, es orientada a desarrollar el pensamiento creativo, y ese pensamiento creativo que es conducido dentro del proceso creativo también, que es el que ya fuimos viendo, ¿no? Sobre todo está más emparentado con las etapas descritas en el primer proceso creativo que vimos, en el que en el primer grupo fue el que presentó Manuela, ¿no? El fundamento conceptual es: nosotros cuando pensamos generalmente, y en la mayoría de los casos, pensamos desde una óptica en particular. Esa óptica o ese enfoque está dado por nuestro marco conceptual, nuestro marco de conocimientos, nuestra formación, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, lo que es nuestra individualidad. Nosotros generalmente ante los problemas no los abordamos desde una perspectiva holística, incorporando todas las posibilidades, sino más bien inicialmente y en una etapa avanzada también del análisis de un problema, aplicamos nuestras fórmulas, que están basadas en nuestra experiencia, en la repetitividad de una dinámica o de un ejercicio de pensamiento, de construcción de una idea, que en muchos casos es hasta inconsciente y que se ha reforzado por la repetitividad de esto, ¿sí? Algo que lo dijimos al principio, ¿no? De cuando llega una información y eso dispara un montón de procesos y de pautas automáticas y convencionales en nuestros procesos de pensamiento. Entonces, normalmente lo hacemos desde esa perspectiva. Este estudio de los 6 sombreros lo que va a definir son como 6 maneras diferentes de abordar una problemática, un dilema, para generar una respuesta creativa, y que ese espectro es muy amplio, si bien son 6, pero son 6 definidos con una amplitud bastante importante, en la cual tiene la pretensión esto de incluir todos los aspectos con los cuales se puede evaluar o analizar desde el pensamiento una problemática. Entonces, el objetivo de esta técnica es que en forma intencionada podamos ampliar nuestra manera de pensar los problemas. Si nosotros normalmente pensamos de una forma, de esta manera, vamos a obligarnos a través de esta técnica a ver las cosas, a ver el mismo problema desde 6 perspectivas diferentes. Nosotros mismos, si a eso lo exponenciamos por la cantidad de personas que conformen el equipo sobre el que esté trabajando en la propuesta, vamos a tener que cada una de esas personas va a ver el problema de todas las variantes distintas. Entonces se enriquece mucho más la forma de analizar y de estar trabajando sobre la problemática, ¿sí? Ese es el fundamento conceptual. Y se han identificado dentro de estas 6 maneras a partir de, los colores, como una manera didáctica, si se quiere, de identificar las formas de encarar y de pensamiento. El sombrero blanco, como lo que representa el blanco, ¿no? Esa neutralidad, esa objetividad. El sombrero blanco es el pensamiento objetivo, ¿sí? Acá vamos a referirnos a datos, a hechos, a cifras comprobables, a lo que pueda ser contrastable, a donde no interviene ni las emociones, ni las opiniones, ni la emotividad, ni lo subjetivo. Acá vamos a tratar de expresar el pensamiento objetivo. Entonces, dentro de las dinámicas, cuando a los que participan se les solicita que utilicen este tipo de pensamiento, este tipo de sombrero, estamos
pidiendo en forma explícita que dejen de lado lo subjetivo, ¿no? El razonamiento, la forma de interpretar. Sí. Perdón, ¿no vas a compartir pantalla? ¿No estoy compartiendo pantalla? Sí. No, no estás compartiendo. Sí, está compartiendo. Sí, está compartiendo. Sí, me tenés... Perdón, entonces yo no estoy... No, a mí tampoco me aparece la pantalla. Porque me tienen que buscar entre los integrantes. Está en otra, no la que tiene la cara de Martín. Claro. Aparece como una cámara aparte. Exacto. Pueden fijarla en la pantalla. Listo, gracias. ¿Sí? Si yo puedo hacer algo y alguien sabe cómo puedo hacerlo yo para que les aparezca a todos por defecto, me avisan. Capaz podés dejar de compartir y volver a compartir. Porque ¿Todos me ven ahora? Si compartís, aparece en grande. Vamos a dejar de compartir. Yo ahí lo veo. ¿Sí? A ver. ¿Ahora? ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, cuando dentro de una reunión le vamos a pedir a alguien que piense de esta perspectiva, que utilice el sombrero blanco para pensar, es dejar de lado tus percepciones, dejar de lado tu marco conceptual, tu marco perceptual también, para que nos concentremos directamente en lo objetivo, en la información, ¿sí? Entonces, naturalmente esa persona, o si se utiliza una técnica de que todos a la vez utilicen este sombrero, todos se van a centrar en entender, en averiguar la información que se dispone, cuál se necesita, cuáles son las fuentes, validar esas fuentes, ¿sí? De eso trata el sombrero blanco, de la objetividad del dato, de la información. Por eso es muy importante en las etapas iniciales, en las etapas en donde hay que recabar esa información, que exista alguien por lo menos que oriente la utilización de este enfoque de pensamiento. Si somos personas impulsivas, naturalmente no vamos a tender a analizar o a buscar la información. Lo que vamos a hacer es reaccionar, que es lo que tiene que ver con este sombrero. Entonces, esta técnica lo que viene es a decirnos, bueno, miramos las cosas ya desde la perspectiva del sombrero blanco. Si estás individualmente, si estás en un equipo, es quién está mirando esto desde la perspectiva de un sombrero blanco, o todos miremos ahora desde la perspectiva de un sombrero blanco. Bueno, el rojo, también asociado al color, tiene que ver con los sentimientos, con la emocionalidad, con la parte, como dice, más irracional y más intuitiva, la parte más primitiva. Acá entran en juego el sistema de valores de cada una de las personas y dentro de ese sistema de valores la jerarquía de lo que son las tomas de decisiones, de la importancia de esos valores en la toma de decisiones. Pero utilizar este sombrero al hacerlo de forma explícita, es como permitir o intencionalmente generar que las personas expresen sus sentimientos y las intuiciones o las percepciones sin necesidad de que haya una mala interpretación. Acá estamos todos expresando lo que nos pasa sin filtro. Bueno, eso también, porque muchas veces la intuición juega un papel fundamental en las ideas y sobre todo en la creatividad, pero puede ser muy valiosa porque esa expresión emocional puede haber sido desarrollada a partir de un montón de experiencia dentro del ámbito sobre el cual se está trabajando la problemática. Entonces, realmente hay que tenerla en cuenta. Como dicen, no siempre la intuición es correcta, pero, y a veces de hecho puede estar totalmente en la vereda opuesta a lo que se busca generar. Pero realmente la posibilidad de expresar, de poner afuera, poner en palabras las situaciones emocionales en una persona y en un equipo, colabora mucho a que se desmistifique lo que naturalmente si se reprime se queda dentro, ¿no? Y alimenta un montón de cuestiones internas en la individualidad de cada uno que después pueden llegar a constituirse en un problema para el desarrollo del proceso.
¿A qué me refiero? En una reunión, generalmente, a nadie se le va a decir, bueno, acá se puede decir la animalada que cualquiera quiera decir, y nadie va a sentirse ofendido. La gente naturalmente va a reprimir ese deseo o ese tipo de sensaciones o de emociones. En una reunión donde alguien esté presentando algo, mismo ahora, si realmente a ustedes no les interesa lo que yo estoy diciendo, ninguno va a decir, Martín, déjame decirte algo. La verdad que lo que estás diciendo me parece una burrada absoluta. Naturalmente tendemos a reprimir esas sensaciones. Ahora, si estuviéramos dentro de esta técnica, ¿y qué puede pasar? Que ustedes estén alimentando una cuestión emocional negativa respecto de su vinculación con esta clase que haga que estén desmotivados, estén desanimados, estén con una predisposición mala hacia lo que esta clase les pretende dar. En cambio, si hiciéramos una dinámica de estas, en donde, chicos, ahora todo sombrero rojo y dentro de un marco también de respeto, podemos expresar qué son las cosas que nos están pasando dentro de esta cursada. Y ustedes lo pudiesen expresar y lo sacasen afuera y pudiese ser entendido y entender qué es lo que está pasando por dentro, primero te lo sacaste de adentro, realmente poniéndolo afuera las cosas generalmente dejamos de sobredimensionarlas como cuando las tenemos en nuestro interior y pueden ser conocidas por el resto. Entonces también de esa manera pueden ser de alguna forma atacadas en el sentido de buscarle una solución si es una sensación negativa o ponerlas en la dimensión real si es una sensación positiva pero sobredimensionada, ¿sí? No sé, tomo como ejemplo. La semana pasada cuando les pedí un cierto feedback respecto de cómo se sentían ustedes que estaban relacionándose con la materia. Dolores planteó, y creo que alguien más también planteó, no recuerdo el nombre, esperaba otra cosa en términos de contenidos y de desarrollo de contenidos que estén más relacionados con lo práctico que con lo netamente teórico. Bueno, yo eso lo tomé, lo pude visualizar como que es algo que les estaba pasando y hacer algún tipo de cambio como para que hoy, si bien no estaba dentro de los contenidos originales del programa, podamos estar haciendo esto y planteando dinámicas que tengan que ver más con la aplicación práctica de los conocimientos. Después ustedes juzgarán si esto viene, o Dolores o los que lo plantearon, si esto viene a cubrir un poco sus expectativas o no. Pero a lo que voy es que tal vez si no hubiese existido esa intencionalidad en provocar ese efecto de decir lo que te está pasando, siguen transcurriendo y lo que dicen es, no, está todo bien, siguen transcurriendo en la cursada con una sensación negativa que los va mal predisponiendo a prestar atención o a involucrarse con los contenidos de la materia. Este ejemplo es para decirles que esto es algo que se busca generar con el objetivo de poder limpiar el terreno de estas cuestiones que puedan, en lo que hace al desarrollo de una dinámica de procesos creativos, poder influir negativamente. ¿Recuerdan cuando vimos metodologías ágiles y decíamos que al final de un determinado tiempo, pasadas 2 semanas, se hacía una reunión retrospectiva en donde todos los integrantes del equipo planteaban qué era lo que sentían que estaba yendo bien, qué es lo que estaba yendo mal, en qué se podía mejorar? Bueno, tiene que ver con eso también, tiene que ver con expresar esas cuestiones que cada uno va sintiendo dentro de los equipos para poder ponerlas afuera y tomar acciones para ajustar y corregir y seguir adelante. El sombrero rojo tiene que ver con eso, ¿sí? ¿Dudas? Ok. Sombrero verde tiene que ver con el pensamiento creativo. Acá estamos ya acercándonos, en realidad no es un flujo, no es un proceso esto. Son diferentes enfoques que se van a utilizar contingentemente de acuerdo a los integrantes, a la dinámica que se esté aplicando, a la problemática que se esté abordando. Y el verde lo que tiene que ver es eso, es la generación de
de propuestas, de ideas, ¿sí? Cuando nos pongamos el sombrero verde, vamos a estar buscando intencionalmente generar las propuestas, ¿sí? Nos va a permitir entender cuál es la predisposición y cuál es esa velocidad, esa fuerza de generación del proceso creativo. ¿Qué tanto genera este equipo? ¿Sí? Y vamos a tener que volver a usarlo tantas veces sea necesario hasta que obtengamos una producción creativa que esté a la altura de lo que necesitamos, solucionar, ¿sí? A través de las soluciones que nosotros vamos a proponer. Es un esfuerzo concreto, que hay que hacer. Es algo que por ahí hay gente que tiene que se identifica con este tipo de pensamientos y tiene como la predisposición natural, por decirlo de una manera ligera, a generar ideas. Hay gente que para generar una idea hay que decirle, ponete el sombrero verde y entrega algo que después será juzgado como creativo, pero algo que sea una idea, una producción, crear algo, entregar alguna idea, una idea nueva, ¿sí? El sombrero negro tal vez es el sombrero más utilizado y tiene que ver con los juicios de valor, pero los juicios de valor desde el punto de vista más crítico y de la aplicación de la cautela, de la aversión al riesgo, ¿sí? Este es un sombrero que se utiliza para levantar todos los potenciales riesgos y conflictos que puede haber dentro de un proceso. Es lo que va a terminar determinando, lo que va a terminar definiendo qué es lo que puede hacerse y qué es lo que no puede hacerse. Es muy provechoso para poner límites, porque los procesos creativos suelen irse un poquito por fuera de eso, y está bien, y esta forma de pensamiento es como que vuelve a reencauzar las cosas, o por lo menos marca los límites y los peligros que pueden asumirse a partir de ciertas ideas o propuestas. Peligros en el término de riesgos, ¿no? Pero ojo, porque mal utilizado o utilizado en exceso puede afectar negativamente al proceso creativo, ¿no? Si a todo lo que se propone como una propuesta creativa se le opone un pensamiento negativo, ¿sí? Un enfoque negativo, un enfoque de restricción por cautela, por riesgo, por lo que sea, puede llegar a generar una inhibición sobre los procesos, sobre la producción creativa de los individuos y de los equipos. Después, la contracara del sombrero negro es el sombrero amarillo, que está relacionado con todo lo positivo, ¿sí? Con ver las cosas con esa alegría inocente o nihilista, y que es el contrapunto. Pero, naturalmente, hay que aplicarlo también con un esfuerzo consciente. Y no tiene que ver con definir las cosas positivamente porque sí, porque está bien y porque la vida es bella, no, sino que tratemos de que al ponerse este sombrero, lo que busquemos es entender la otra cara de la luna, o sea, así como vimos el lado de riesgo a través del sombrero negro, el lado oscuro o negativo de decir, haciendo esto podemos llegar a tener estos peligros o estos riesgos, podemos asumir estos riesgos, los cuales son ciertos, también tratar de enfocarse en todas las ventajas potenciales o concretas que puedan existir por la generación o por la aplicación de una idea novedosa que estemos haciendo. Es un enfoque más, es un enfoque que tiene que servir para nutrir el análisis y el proceso creativo, ¿sí? Que tiene que tener también una producción, tiene que generar este enfoque, el sombrero amarillo, que podamos entender dónde están esas ventajas de la aplicación del desarrollo de esa propuesta que queremos generar.
Y finalmente el sombrero azul, que es un poco el sombrero que regula todo este proceso, ¿sí? Que es el que entiende, es el que está un poquito por encima de todo el proceso, por ahí es el que menos injerencia tiene en términos de enfoque, es más que nada como un regulador, como un gestor de todo el proceso, que va a organizar, que va a controlar de que se estén generando que se estén aplicando y se estén generando a partir de cada enfoque las ideas que sean necesarias para nutrir y analizar todo esto. ¿Qué termina sucediendo? Que con todos estos enfoques nutrimos más un análisis inicial que naturalmente, como vimos, lo tendríamos acotados a 1, 2, 3, vamos a suponer, tipos de enfoque de acuerdo a nuestra percepción individual, a que hayamos podido ampliar el horizonte de lo que es nuestra mirada y nuestra manera de analizar una problemática, ¿sí? ¿Se entiende cuál es la idea atrás de todo esto? Sí, Martín. Bien. Bueno, ¿qué beneficios encontramos de la aplicación de esta técnica? Tener una visión más integral, ¿sí? Enriquecemos de esta manera el análisis, nos permite acotar el problema a partir de tener identificado o tener analizado una misma problemática desde varios aspectos, lo que nos permite es ir acotándolo en el sentido de ir cubriendo todos los aspectos sobre los que esa problemática puede estar apoyada, y cuando acotamos la problemática se hace más sencillo, o no sé si la palabra es sencillo, pero reduce el esfuerzo respecto de su solución, nos predispone a pensar de otra manera, porque cuando hacemos el esfuerzo intencionado de pensar creativamente, o de pensar en forma positiva, o de pensar de una determinada manera, nos predispone a pensar de maneras no convencionales, va a facilitar el proceso de toma de decisiones de una manera más ágil, porque tenemos todo lo que necesitamos analizar dentro de una problemática. Entonces, al tener todos los enfoques abordados, entonces la toma de decisiones en sí se vuelve más, de nuevo, no es la palabra sencilla, no sé tampoco si es ágil, pero sí es más acertada, porque va a contar con todos los elementos que son necesarios tener o desarrollar para poder llevar adelante la toma de decisiones. Y cuando nosotros, separa el ego del pensamiento, ¿no? Cuando nosotros pensamos desde nuestra perspectiva individual, estamos pensando también desde el yo. Entonces, al trabajar en un equipo, o al mismo desde la individualidad, al obligarnos a ponernos un sombrero que no está emparentado, o que no es el que por defecto nosotros utilizamos como enfoque de pensamiento, nos sirve para despersonalizar ese análisis, ¿sí? Ya no somos nosotros mismos los que estamos pensando. Si yo soy una persona que siempre tiende a emocionalizar las cosas, a pensar desde la emoción, si es que fueran conceptos tan sencillos, tan emparentados, ¿no? Porque la emocionalidad no está tan relacionada con el pensamiento, pero si yo abordase los problemas, ahí me gusta más desde la emocionalidad, y me estoy obligando a ponerme el sombrero blanco de la objetividad, bueno, estoy despersonalizando ese análisis, pues estoy abordando la problemática desde un estilo, desde un enfoque que naturalmente no es el mío, ¿sí? Y entonces eso hace que podamos enriquecer también el análisis, y no nos vamos a ver limitados por nuestro mayor enemigo en lo que es el análisis de las problemáticas, que es el ego, ¿no? Es eso de ponernos nosotros por delante del carro. Poner el carro, digo, por delante del caballo. ¿Cómo vamos a aplicar esta técnica? Lo primero va a ser definir el problema, por eso es necesario que ustedes realicen
la identificación de esas problemáticas para que podamos pasar a las primeras etapas. Y acá, esto lo vamos a dejar a la libertad de cada grupo, o van a trabajar o sea, va a haber alguien que va a ser el referente, ¿no? El organizador, que ustedes van a decidirlo quién quieren que sea, va a utilizar el sombrero azul y puede repartir los otros 5 sombreros y empezar a pedir opinión a cada uno desde el color, o sea, va a repartir los otros 5 a cada uno de ellos, a cada uno de los integrantes, para que cada uno dé su opinión desde la óptica que hayan trabajado, que hayan sido seleccionados, o el mismo sombrero a cada uno y hacerlo rotativo para que todos generen ideas o todos den sus opiniones de acuerdo al tipo de color de sombrero. Entonces, así abarcan todos todo. Perdón, Martín. Sí. Yo iba a preguntar eso, si en realidad, no para este caso en específico, sino en general, no se puede en un X caso que todos opinen bajo un mismo sombrero. Sí, sí, apelando a la buena voluntad, ¿no? Siempre a la buena voluntad de no... Esto no es restrictivo ni es absoluto. O sea, estas son 2 técnicas que son las más utilizadas. Yo soy el sombrero azul y le digo a cada uno de los 5 que está en mi equipo, o pueden ser 15, y digo, bueno, ustedes 3 van con este sombrero, ustedes 3 van con este, y así. O puedo decirle, bueno, ahora todos con el sombrero blanco, generan idea. Todos con el sombrero negro, así, ¿sí? Es dependiendo creo que es algo que tienen que acordar. Siempre la mejor manera es que en los equipos haya consensos para organizar ese tipo de dinámicas. Gracias. No. Igualmente, hasta acá llegamos. Esto es un poco el vistazo de lo que vamos a seguir desarrollando como técnica aplicada a la problemática que ustedes elijan. Ahora, en lo que necesitamos enfocarnos en los términos del trabajo práctico es en eso, en que terminen de investigar las problemáticas que ustedes plantearon y que hagan la selección, y que eso me lo envíen. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en las primeras etapas con lo que tiene que ver con la aplicación de esta técnica. Después, la clase que viene, vamos a ver otra técnica más que vamos a ir utilizándolas en otra de las etapas del proceso. Pero me pareció que una forma interesante de poder acercarnos a la aplicación de las etapas, para que no sea simplemente nombrarlas desde lo conceptual, sea que ustedes mismos la puedan ir aplicando en el desarrollo de este trabajo práctico, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esto o con cualquier otro tema de los que hayamos visto hoy? ¿Trabajo práctico, lo que sea? No, por ahora no. Bien. No, ninguna duda, Martín. Bueno, entonces, quedamos en que envían la presentación reestructurada en función solamente de las problemáticas y con el fundamento de investigación que le hayan dado y con la selección de la problemática sobre la cual después vayamos a elaborar la propuesta. Ya a partir de la clase que viene van a estar las consignas para que sigamos trabajando en pero bueno, lo que necesitamos primero es definir bien la problemática, ¿sí? Excelente. Entonces, Bien, perfecto. ¿te enviamos solamente la problemática que elegimos? No, ¿O te envían enviamos las 3. todas igual? Envían las ok. 3. Envían las 3 con el análisis que hicieron sobre las 3 y con la fundamentación de por qué eligen la que eligen, ¿sí? Mariano, estás muteado. Mariano, estás muteado. No se escucha. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí. No sé qué había pasado. ¿Tiene que ser de un solo rubro o puede ser de varios rubros? No, lo han hecho de diferentes rubros. Ah, listo, está bien, por eso. Pero puede ser del mismo o puede ser de diferentes. Perfecto. No, porque lo hemos hecho todo de gastronomía nosotros, por eso. Está perfecto, sí, no hay problema. Listo, perfecto.
Por ahí, hacerlo de un solo rubro lo que te permite es a reducir el tiempo de investigación. Claro, los resultados los distribuís también. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, listo. Gracias. Bueno, traten de enviármelo lo más pronto posible, si puede ser antes de la finalización de esta semana. Así, si hay algo que les tengo alguna observación que tienen que elaborar de alguna manera o modificar, la puedo hacer el finde y ponerle que tienen el lunes, martes y hasta el miércoles un poco para trabajarla, ¿sí? Bien. Bueno. Listo, chicos, muchas gracias, que terminen muy bien la semana y cualquier duda que tengan me escriben, por favor. Profe, ¿puedes Gracias, subir la Martín. presentación? Igualmente, Nos vemos, gracias. Martín. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo?